Bueno, Un de hecho, alcance, ¿nos pueden escuchar desde el laboratorio? sí, súper bien. Les habla Alejandra Jerez. Lo que pasa es que en el chat varios de los colegas están comentando de que cuando hablan varias personas a la vez, especialmente, se están acoplando las voces y ahí se dificulta mucho el audio desde Zoom, para que lo tengan en consideración. Efectivamente, es un muy buen punto el que acaban de mencionar y tiene que ver con que el micrófono es un micrófono ambiental, ¿ya? Por lo tanto, el micrófono en el fondo va a capturar todo el audio de la sala. Si hay alguien golpeando algo, ese golpe, ese ruido, va a ingresar por la cápsula del micrófono y se va a oír. Ahora, habitualmente, ¿qué ocurre con las voces? Cuando están a una distancia mayor, ¿cierto? Y las voces no son nítidas, se escucha un murmullo y no se logra entender lo que se está hablando. Respecto a ese punto, nosotros hacemos referencia que ojalá poder mantener una estructura de no sé, llamarlo funcionamiento de cada clase. Me refiero, dar oportunidad para las personas presenciales que puedan hacer sus preguntas, tener un feedback respecto a la clase, pero de manera ordenada, que no se genere un ruido, como mencionaba, de muchas voces. ¿Ya? Eso ocurre con este micrófono, ocurre con cualquier tipo de micrófono de tipo ambiental, valga la redundancia. ¿Ya? Ahora, esto ocurriría en los laboratorios de manera general. Las salas híbridas, las salas normales, cuentan con un micrófono de este tipo, como también con un micrófono direccional. Por lo tanto, las salas híbridas, hago esa diferencia, el profesor puede tomar el micrófono, puede realizar su clase con el micrófono y no se va a escuchar el ruido ambiente como se escucha con el micrófono ambiental. No sé si queda clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Eres muy amable. Gracias, Alejandro. Bueno, en definitiva, el funcionamiento, podemos, o mejor dicho, en resumen, podemos señalar que se basa directamente en la plataforma Zoom de comunicaciones, ¿cierto? Ustedes ya lo han ocupado bastante y lo que deben de generar solamente es, insisto, empezar a utilizar los periféricos, quizás ocupar la cámara de cintillo, ir acoplando el equipamiento de forma paulatina. ¿Ya? Otro punto que no les mencioné tiene que ver con la cámara, que me acabo de acordar, tiene que ver con la cámara de plano general. Esta cámara es portátil, al igual que el dispositivo de cintillo, debido a que está instalada en un trípode de aluminio, que es muy liviano, ¿ya? Y esta cámara podría ser montada en cualquier parte de la sala. Podemos nosotros generar un plano lateral, un plano frontal, ¿cierto? O simplemente podemos tomar la captura del pizarrón, ¿ya? Si nosotros queremos escribir con plumón, podemos dejar nuestra cámara apuntando hacia el pizarrón, ¿cierto? Y ocupar normalmente lo que serían los plumones de pizarra acrílica. Les quiero comentar que digamos, la nitidez del plumón va a ir directamente asociado al color del plumón que ustedes utilizan y al tipo de plumón que ustedes utilizan. Por ejemplo, esta es punta intermedia. Se recomienda para la captura, para una buena captura de imagen respecto a la escritura, ¿cierto? Ojalá un plumón de color negro, color azul, colores que sean tonos fuertes, ¿ya? Tonos fuertes. Y ojalá un plumón de punta gruesa. La referencia es que la punta gruesa tiene que ser redonda, ¿ya? Porque existen plumones de cartelería que son, digamos, rectangulares. Esos plumones no nos sirven para la pizarra porque terminamos siempre escribiendo con uno de los extremos del plumón. Por lo tanto, viene siendo un plumón punta fina. Se recomienda, o sea, actuando como plumón punta fina. Se recomienda, como digo, colores fuertes que tengan contraste respecto al fondo de la pizarra. Y de esa manera ustedes van a poder también utilizar la pizarra para poder realizar su clase.
Referente a lo que hemos conversado, me gustaría saber si tienen alguna duda hasta ahora. A mí me preocupa que el cintillo sea con cable. Sí, efectivamente, durante una previa capacitación que tuvimos con otras personas, más bien una parte técnica, estábamos revisando esos puntos. La cámara tiene conectividad Wi-Fi, se podría conectar por red, pero el problema con el Wi-Fi es que nosotros tenemos que utilizar una red existente que ya está con tráfico, que ya quizás, de hecho, el Wi-Fi puede que los canales estén siendo ocupados o saturados y la desconexión de la cámara sería continua. ¿Ya? Quizás para hacer tecnología recurrimos siempre a lo análogo que es el cable, pese a que es una transferencia digital, pero lo más seguro que hay ahora por lo menos para poder dar una continuidad y que este tipo de desconexiones no sea perjudicial para su clase. Ese es digamos, el motivo. ¿Se puede utilizar? Sí, se podría utilizar con Wi-Fi. Recomendable, por lo menos para esta situación, no es recomendable. Considerando también de que otros laboratorios del mismo edificio tienen el mismo equipamiento, van a transmitir en canales muy similares y se podrían solapar. Se van a caer las señales. Ahora, respecto a incluso las mismas dudas que nosotros estamos recibiendo, ya son casi similares a las de la mañana y sabemos hacia dónde tenemos que apuntar con el manual. O sea, insisto, tendría que ser un manual no más de 5 hojas, ¿cierto? Quizás una estructura general del equipamiento. Estoy especificando cómo lo vamos a desarrollar. Marca, modelo del equipo, características, conectividad. ¿Ok? Y paso a paso. Y el paso a paso en Zoom. Que eso es correcto. Eso es efectivamente. De hecho, insisto, y les invitamos a tomar el equipo cuando estén acá de forma presencial, manipularlo, conectarlo, desconectarlo, si tienen un tiempo breve, porque esto mismo va a ser repetitivo en el tiempo. Asimismo, como ustedes comenzaron a ocupar quizás un microscopio, comenzaron a ocupar un data show, ¿cierto? Un data. Esto, después de la tercera o cuarta clase, va a ser simple. De hecho, ustedes van a, de forma innata, van a tomar la cámara, la van a posicionar, seleccionar cámara y comenzamos la clase. Como digo, dentro del funcionamiento de Zoom no difiere mucho al funcionamiento que ustedes han tenido actualmente. Solamente ahora hay que cambiar de cámara, jugar con las cámaras. Nada más que eso. Podría, en el caso del microscopio, tenías instalada una aplicación específica. Sí. Que siempre estaría disponible para la cámara disponible para solamente proyectar o compartir pantalla. Correcto. De hecho, bueno, eso va directamente a estar asociado, depende del tipo de cámara. Yo sé que hay distintas cámaras y hay que implementar otras cámaras adicionales que son más modernas. Hay que ver la compatibilidad del mismo software con las cámaras que hay que implementar. El funcionamiento va a ser el mismo. La única diferencia que se podría generar es que una ocupa un software específico y la otra otro software, ¿ya? Para poder visualizar. Pero eso sería el caso a caso en cada laboratorio, ¿ya? Lo otro, estaba viendo que hay varias conexiones USB incluidas en el laboratorio. Eso significa que, por ejemplo, estas cámaras o el audio que está conectado por USB a la plataforma principal, es simplemente durante la sesión yo, por ejemplo, lo puedo desenchufar de ahí, enchufarlo acá y se conecta automático. No tengo que hacer ninguna configuración. Efectivamente. Al ser dispositivo, bueno, estos son cables de energía, los plomos. Claro. Las cajas serían esas dos de USB, ¿cierto? Unas cajitas blancas, se ven en una PC. Como son dispositivos USB, funciona acá, conectar y funcionar, conectar y funcionar. Lo único que ustedes podrían tener inconvenientes sería que el dispositivo no sea reconocido, ya que nos va a aparecer en la pantalla, ¿cierto? La cámara bloqueada, o la cámara con, en este caso, el LED amarillo y que no transmita. Simplemente la desconectan, 5 segundos, la conectan nuevamente, que renueve el proceso de conexión. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que las cámaras web que nosotros ocupamos de manera personal, quizás. En la eventualidad que no tuviéramos un ayudante camarógrafo como tú lo tienes ahí, ¿cuál sería la mejor posición para dejar la cámara? No la de cintillo, pero obviamente la otra. Ya, buenísima pregunta. Me voy a apoyar de la cámara de cintillo, si es que me coopera mi camarógrafo.
Ahí está. Tenemos el plano desde atrás del laboratorio. Les quiero contar que, a ver, nosotros tenemos el plano frontal, ¿cierto?, del laboratorio, donde tenemos pizarrón, tenemos proyección y tenemos, en este caso, microscopio, que serían los 3 puntos esenciales. Lo que ustedes tienen para poder seleccionar la posición de la cámara, hay que tener en consideración que no nos interesa mostrar la proyección por medio de la cámara, porque nosotros compartimos pantalla. ¿Ya? Lo otro, que si intentamos compartir por medio de la cámara, vamos a perder nitidez. ¿Ya? No es lo mismo que presentar o compartir el archivo seleccionando compartir pantalla. ¿Ok? Así es que tendríamos que definir 2 cosas para instalar esta cámara. Lo primero, ¿vamos a utilizar el pizarrón? Sí, mi clase utiliza pizarrón. Por lo tanto, podemos colocar nuestra cámara de forma frontal, ¿cierto? La voy a cambiar nuevamente. De forma frontal, y vamos a tener esta visualización. Si quiero tener un plano dinámico en donde yo quiera que la cámara en algún minuto muestre los alumnos de la sala, sirve este mismo punto y solamente giramos la cámara. ¿Ok? Por lo tanto, en resumen, la respuesta a su pregunta, me dio una vuelta a la manzana completa, pero quería explicarlo, va a depender solamente del profesor. Va a depender del profesor qué es lo que quiere mostrar, qué contenido, qué parte o qué angulación de cámara quiere mostrar. Nada más que eso. Soy Alejandra de nuevo. Lo que pasa es que estoy viendo el chat de mis compañeros y cuando ubicaron la cámara en el fondo de la sala para tener una visión amplia, ¿Sí? no sé, queríamos ver si es que al escribir en el pizarrón se logra alcanzar a leer Ya. para los estudiantes. Les cuento. En el caso de que estemos solos. Claro, les cuento. La forma de poder escribir sería que esa cámara, el profesor, la tuviese que tener, digamos, instalada, puesta, ¿cierto? Al momento de escribir y tener la cámara. ¿Ya? ¿Por qué razón? La cámara de Centillo. La de Centillo. Porque la angulación del lente, ese lente está diseñado en el fondo como para poder hacer un plano directo. Si yo apunto ese mismo lente, como no es variable, hacia adelante, como está ahora, voy a tener un plano general. Exacto. Abierto, ¿ya? Si yo escribo acá, se dan cuenta que No se ve nada. no se ve nada. Exacto. Ya, y no se ve nada por el tema del lente, por el color del plumón y por el tamaño de la letra. Ya tendría que tener una letra muy grande y un plumón muy negro para poder visualizar a esa distancia. ¿Ya? Tienen que considerar que la cámara de Centillo está pensada como para poder mostrar el procedimiento directo del mesón de trabajo. Digamos, ese es el objetivo. ¿Ya? Y para la captura de la escritura está la otra cámara, que es la cámara fija, o en este caso sobre el trípode. Muchas gracias. Una consulta, pero con la cámara fija, tampoco yo pude distinguir nítidamente lo que estaba escrito en la pizarra cuando la pusieron como en el segundo mesón. Al colocar la cámara en el segundo mesón y ocupar un plumón negro de punta intermedia, un punta un poco más gruesa, no debieran de tener dificultad. Sí se visualiza. Ya, acá se ven Mucho mejor. verde y acá es negro. ¿Ya? Aún así la punta es una punta, no es gruesa. ¿Por qué hacemos referencia a la punta del plumón? Porque entre más gruesa sea la punta, obviamente la línea, el tono del color que nosotros estamos impregnando en la pizarra va a ser más notorio. Es eso. En particular me ha tocado, como digo, dar capacitación a colegios. Varios colegios acá que implementamos la captura de la pizarra por medio de cámara, y en definitiva se requiere eso, que sea un plumón que genere el contraste entre el fondo de la pizarra, que es color blanco, y que no que sea tenue. Una consulta, esto se transmite todo vía Zoom. Sí. Significa que cada profesor tiene que hacer sesiones de Zoom para sus laboratorios y los Sí. alumnos se tendrán que sumar a esa sesión los que estén en forma virtual. El uso de las cámaras, que sé yo, ¿necesita Zoom tener alguna configuración especial?
No, en verdad no. Zoom reconoce automáticamente las cámaras, se están conectadas por USB. Se podría generar un problema, como mencioné, en caso de que se desconectara el cable USB o hubiese una mala conexión, pero lo van a notar de inmediato. En este caso, en el icono de la cámara, que en la parte superior, ¿ya? Les va a aparecer eso. Les va a aparecer que la cámara está desconectada, ¿ya? Si la cámara está desconectada, ustedes la activan, la vuelven a activar, le va a aparecer un mensaje que en el fondo la cámara no puede ser reconocida. ¿Qué tienen que hacer? Desconectar el USB y volverlo a conectar. Una consulta, Álvaro por acá. Si Álvaro. bien estamos por sesión Zoom, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad de grabar la clase, mencionaban que la cámara de cintillo tiene la posibilidad de grabar o hacer pantallazo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la recomendación, no sé si logística o práctica para efectos de la memoria? ¿Llevar una memoria? ¿Hay alguna memoria personal en el fondo para ubicarla y después retirarla? O grabar de la misma que tienen ahí ustedes para pasar, porque no todos van a tener quizás el dispositivo para grabar esa memoria en su computador. Claro. ¿Cuál es la recomendación ahí? Y lo otro, considerando que estamos en pandemia, es cierto que hay un uso colectivo del cintillo, si es que hay alguna recomendación para la higienización de los aparatos. Muy buena pregunta. Ya, voy a partir por la primera, con mi primera respuesta. Respecto a la memoria, ¿ya? El dispositivo tiene 128 GB de memoria, una capacidad bastante amplia, por lo tanto, podrían, en este caso, obviamente grabar en el dispositivo varias clases sin inconveniente. Respecto a la grabación en el dispositivo, es recomendable siempre y cuando ustedes el contenido lo quieran utilizar para algún otro fin, me refiero, un apoyo antes de un certamen, hacer un tutorial, hacer algo distinto a lo que ustedes ya tienen en su presentación por Zoom. Porque Zoom va a ser un registro, más que todo, siempre va a actuar como registro de que la clase se realizó, que se pasó en la clase, quizás los alumnos que se conectaron. Siempre va a quedar ese registro en la grabación por Zoom, ¿ya? Pero si yo quiero el procedimiento, cierto que voy a hacer en la clase para un contenido adicional, manipular ese contenido o tenerlo como referencia, claro, se puede traer su tarjeta o simplemente, como digo, bueno, delante preguntaban si la cámara puede ser utilizada fuera del laboratorio, ver la disponibilidad de la cámara, ¿ya? Es recomendable no manipular constantemente el retiro de la tarjeta, debido a que nosotros vamos a generar un desgaste en el slot porque viene sellado, ¿cierto? Y posiblemente incluso en la lectura de la misma tarjeta, ¿ya? Eso como referencia. Pero en definitiva yo creo que deben, como recomendación de ver, insisto, el contenido lo voy a utilizar, necesito ese contenido post, grabarlo, de lo contrario solamente hacerlo por Zoom. Respecto a la manipulación por los protocolos COVID, sí nosotros recomendamos que cada sala, ¿cierto?, tenga ojalá, que la universidad provea paños de limpieza, de higiene, ¿ya? Porque claro, se puede hacer, yo principalmente lo hago, yo cada vez que tomo un equipo, estoy constantemente echándome alcohol gel y todo, un equipo que no me pertenece, yo tengo mis toallitas de limpieza, lo limpio, me limpio mis manos, ok, lo manipulo. Yo creo que es una responsabilidad, aparte de ser brindada, ¿cierto?, el sistema de higienización por parte de la universidad, uno tiene que tener sus protocolos propios. Ojalá que cada profesor mantenga su toalla de limpieza. Entra a su clase, este equipo no hay problema con pasarle una toalla. Ahora, si le lanzo agua, obviamente va a ingresar a la pieza electrónica y todo. Tomar el equipo, si sé que lo voy a manipular bastante, limpiarlo con las toallitas húmedas, desinfectantes. La cámara lo mismo, todo lo que yo voy a manipular. Si ese equipo no lo voy a mover, realmente me da lo mismo que quede ahí toda la clase. Ahora, lo mismo ocurre con los teclados y los mouse. Ese es el tema. Porque, insisto, hay protocolos que yo sé que en la universidad, porque hemos visto que andan higienizando y todo, pero más vale que uno tenga su propio protocolo y lo pueda cumplir. Si este sistema tiene que ver de alguna medida con la calidad de internet que tengan los estudiantes, porque delante
algo pasó y tú dijiste, puede ser que el internet esté lento, el del receptor, digamos. Correcto. Entonces no sé si eso tiene que ver o no. Sí. De hecho, bueno, hay un, llamémoslo que hay pros y contras respecto al uso de este tipo de plataformas. Lo pro, digamos, es que nosotros podemos generar una clase para innumerables alumnos sin tener que tenerlos directamente frente a nosotros acá, ¿cierto? Lo contra de eso es que cada alumno puede que tenga algún tipo de interferencia si se encuentra en una zona muy alejada, zona rural, zona en donde los dispositivos no tengan una conexión fluida de internet. Y me refiero, me ha tocado principalmente con un encargado informático hacer unas pruebas respecto a echar un ejemplo en un router normal, domiciliario, anda Netflix, YouTube, que de hecho las plataformas ya se tendrían a congelar, por lo tanto la clase se congelaba. Y aquí quiero hacer referencia a eso, que muchas veces se puede entorpecer la clase, el profesor yo no lo escucho, lo que quizás lo mencioné antes. Profesor, yo no lo veo, pero el 90% de los alumnos sí escucha, sí ve. Y ahí empieza el problema. Me escuchan bien, el foco de la clase se sale. Por lo tanto, yo creo que cada profesor debiera de, en medida de que comienza su clase, empezar a identificar los alumnos que constantemente podrían tener problemas de navegación. Hay alumnos que se conectan con Wi-Fi, hay alumnos que se conectan con 4G, hay otros que ni siquiera alcanzan por la señal, digamos, la localidad 4G, y esos alumnos son los que hay que tener como referencia y saber, ok, no lo escucho, tratemos de bajar el ancho, la calidad del video de recepción, ¿cierto? Tratemos de ver, pero esos casos son casos puntuales. Siempre hay que hacer referencia a la mayor cantidad de alumnos que a mí me visualizan bien para saber si es problema mío o problema del alumno. Y bueno, como referencia, la idea es poder identificar los alumnos que constantemente tengan problemas como para poder darle algunos tips. No sé, de cierto modo, que ojalá se conecte más cerca del router, que ojalá busque una mejor señal. Sí, lo que pasa es que con el tema de la sala híbrida va a haber un proceso de capacitación igual que este. Estamos dando enfoque ahora al tema de los laboratorios porque va a ser lo primero que se va a utilizar. Es decir, ya volviendo de etapa 3, ya los alumnos podríamos tener alumnos presenciales y los primeros que van a recuperar clase van a ser los alumnos laboratorios. Pero sí vamos a tener una capacitación exclusiva con el tema de las salas. De hecho, ustedes mismos tienen salas asignadas dentro del edificio de bibliotecas, por ejemplo. ¿Ya? Esas salas de biblioteca ya están instaladas. Hoy día tenemos una tecnología parecida a la del laboratorio, pero está enfocada al uso de pizarrón. ¿Ya? Tenemos cámaras fijas en el techo para plano general y tenemos cámaras de captura de pizarra, ¿ya? Para que el profesor pueda utilizar la pizarra de la clase y hacer su clase lo más normal posible, ¿ya? Ese proceso va a venir ahora a posterior, una vez que terminemos las capacitaciones e inducciones del laboratorio. Tengo entendido que hay conversaciones de que podríamos volver en parte en fase 3, pero no hay nada definitivo todavía. De hecho, nosotros nos hemos encontrado con algunos... Sí. Para el caso de las clases que van a ser presenciales, como esta de laboratorio, nosotros vamos a disponibilizar la configuración en el Zoom para que la grabación sea automática, quiere decir que el profesor inicie su clase y se grabe directamente en la nube de Zoom. Entonces esto va a permitir que el profesor termine su clase, ya se retire del laboratorio y después le va a llegar un mensaje a su correo electrónico indicándole que su grabación de Zoom está lista. Y ahí él va a poder determinar si esa grabación que ya está lista la descarga a su computador y si la comparte a través de Eva en el Drive. ¿Ya? Eso no cambia. Esa parte no va a cambiar. En Zoom tenemos que hacer una prueba para estimar cuánto tiempo podría quedar la grabación de Zoom antes de que el profesor la descargue al computador y la pueda compartir. Por protocolo le estamos diciendo que dentro de las 24 o 72 horas el profesor descargue su clase y la comparta en Zoom porque ese es el protocolo de EVA. ¿Ya? Pero en Zoom perfectamente podría quedar esa grabación más de una semana guardada. Bueno, en verdad agradecemos mucho la conexión y también, en este caso, a las personas que estuvieron de forma presencial. Dejamos abierta la puerta, digamos, en el aspecto de que ustedes puedan revisar el equipamiento. Si tienen alguna duda, por favor, la canalizan. Podemos resolverla a la brevedad. Y bueno, lo ideal de todo esto es que ustedes se sientan apoyados, porque el equipamiento se implementó, se instaló para facilitar las clases y no en el fondo perjudicarlos dentro de todo lo que tengan que utilizar. ¿Ok?
Así es que les agradezco mucho la conexión. Por ahora damos por finalizada la reunión y en definitiva quedamos en espera. Cualquier duda. ¿Ya? Gracias por la información, gracias por la capacitación. Muchas gracias. Cuídense Muchas mucho. gracias. Gracias, Hasta luego. chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.